Buenos días, hermanos. El pan diario de hoy titula Jesús es juzgado por el Sanedrín. El pasaje se encuentra en Marcos capítulo 14 del versículo 53 al 72. El versículo clave 62. Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En el pasaje de hoy habla de Jesús frente al concilio, donde estaban reunidos los principales sacerdotes, escribas y los ancianos. Ellos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Como dice el versículo 58, nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero Jesús se quedaba callado al escuchar las falsas acusaciones. Pero al no hallar de qué acusarle, ¿qué hizo el sumo sacerdote? El versículo 61b dice: el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor no quedó callado y manifestó que Él es el Cristo y vendrá a vivos y a muertos como el juez. A simple vista parece fácil declarar: yo soy. Pero esto fue el resultado de su labor intensiva de oración en Getsemaní. El Señor, siendo el Hijo de Dios, no confió en su fuerza y voluntad, sino dependía del poder de Dios a través de la labor incesante de oración en Getsemaní. Pero al saber esto, ¿cuál fue la reacción del sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Jesús estaba solo en el concilio, pero de lejos le seguía su discípulo Pedro. Él podía haber dado un buen testimonio de Jesús, pero en ese momento el miedo a sufrir y morir lo paralizaba, que negó a Jesús 3 veces. El versículo 71 y 72 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la 2ª vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Por qué pasa esto? Porque él estaba confiando en sus propias fuerzas y no estaba llevando la lucha en oración. Pedro, al recordar las palabras de Jesús, lloró amargamente. Pero nuestro Señor Jesús, que conoce a Pedro aún con sus defectos y debilidades, Él mismo restauraría a Pedro, ayudándole a aprender a no confiar en su esfuerzo y voluntad humana, sino depender del poder de Dios a través de oración. Meditando en este pasaje podía ver que para que Jesús confesara: yo soy el Cristo, no fue de la noche a la mañana, sino un proceso de preparación ardua e incesante a través de la oración, hasta que el poder del Espíritu Santo se apodere de él, para así enfrentar la cruz. Mientras Jesús oraba, Pedro dormía, es decir, no llevaba la lucha de oración para depender del Espíritu Santo. En verdad, cuando uno no está preparado, todas las cosas le toman por sorpresa. Muchas oportunidades se pierden, quedando con el pensamiento de podía haberlo hecho mejor. Esto me ha pasado muchas veces al desaprovechar las oportunidades para glorificar a Dios, y todo por no querer llevar la lucha de negarme a mí mismo y depender de Dios en oración, sino que quería servir a Dios con mis propias fuerzas, que terminaba fallándole en toda área de mi vida. Padre Dios, le pido perdón por mi falta de perseverancia en la oración. Ayúdeme con su Espíritu Santo
a depender de ti cada día en oración y dar testimonio para tu gloria, reteniendo tu palabra con fe, confesando que Jesús es el Cristo, mi Salvador. Te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. Una palabra: Jesús es el Cristo.